Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, bienvenidos al podcast Cuida tu mente. Yo soy Luis Raúl Domínguez y me encuentro con Rosalinda Ballesteros. Hola, Rose, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Raúl, muy contenta porque creo que este tema que tenemos hoy, como todos, es un tema muy relevante. Hoy vamos a hablar, titulamos el episodio El rompecabezas de la salud mental y vamos a hablar de distintos temas que justamente van alrededor de salud mental y para ello nos acompaña José Elías Gómez Baeza. Él es consejero emocional y profesor del programa de mejoramiento académico en el campus Querétaro del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elías? Hola, ¿qué tal? Muy bien, saludos desde Querétaro. Y bueno, me gustaría empezar pues hablando justamente de cuáles son los principales desafíos que enfrentamos en la comprensión de lo que es la salud mental. Híjoles, pues de inicio me parece que el nombre del espacio de hoy viene muy bien, porque justo la cultura podría ser el gran desafío con el que nos encontramos hoy en día. En un ecosistema tan diverso y tan grande, tan vasto como el que tenemos, tanto en la República Mexicana como en los demás espacios internacionales en los que nos movemos, tenemos que comprender que el concepto de salud mental va de la mano con el concepto de cultura, con el concepto de persona, para poder identificar cuáles son esos grandes factores que nos complican la existencia en el día a día y que a lo largo de todo este proceso nos van llevando también como a este retorno a poder preguntarnos por nosotros mismos para poder resolver nuestras grandes complicaciones. Súper bien, Elías. Sin lugar a dudas, la cultura juega un rol bien importante pues, en muchas cosas en la vida, sobre todo en este tema de la salud mental. Y probablemente de ahí nos surja mucho la inquietud de conocer pues, cuáles son esos factores que inciden en un buen estado de salud mental y sobre todo nosotros mismos, ¿qué podemos hacer para promover un entorno mucho más saludable? Me parece a mí que primero poner atención a toda esta cuestión de familia, ¿no? Acá nuestra decanatura live hacia eso apuesta, ¿no? A poder construir este concepto de familia extendida y poder plantear entonces estos grandes retos y también, ¿por qué no decirlo?, tratar de trabajar en evitar estas grandes complicaciones de todo lo que implica ser familia, ¿no? Dentro de esta gran diversidad del concepto, tenemos que identificar que el concepto de familiaridad entonces nos ayuda a poder reconocernos, a poder darnos existencia a ustedes y a mí, saber que a Luis Raúl le gusta la música, saber a Rose, que la voy conociendo hoy también, saber que tiene sus propios intereses, saber que a Elías le gusta el deporte. Eso es el concepto de familiaridad que nos permite entonces ahora sí poder construir un rompecabezas que nos dé una imagen más o menos clara de quiénes somos ustedes y yo. Entonces, y eso al mismo tiempo poder vincularnos como equipo, ¿no? Claro, y esto que dices es muy importante porque finalmente esa familiaridad o ese conocimiento y reconocimiento de la otra persona es muy importante porque entiendo yo que existen algunos estigmas asociados con el tema de salud mental, con el poder decir abiertamente me siento mal o siento que no puedo con esta situación que tengo actualmente en mi vida. Sí, sin duda. Y acá, por ejemplo, yo tomaría la estructura que tiene el Life, y perdón que sea como tan repetitivo ahí, pero creo que justo como ecosistema, y para mí, yo siempre que hablo del tech, lo menciono así como un ecosistema. Al final de cuentas tiene que ver como con esta sinergia y con estas formas en las que nos movemos, tanto equipo central, como equipo de campus, como profesoras y profesores, como todas las personas que estamos ahí alrededor, y que justo esta familiaridad, nos permite darle existencia al estudiante, y entonces ya no hablar del estudiante de agronomía o del estudiante a lo mejor de ingeniería, sino nos permite hablar de Elías, que eligió al TEC y que vive el TEC en términos generales. Nos permite hablar de María, que también eligió al TEC y que recibe apoyos y acompañamientos, que también no solamente es estudiante, sino también hace otro montón de cosas. Entonces, creo que este concepto de familiaridad es eso fundamentalmente, podernos darnos existencia, para entonces ahora sí hablar de nuestros demonios y en ese sentido también poder darle existencia y reconocer esos demonios que nos permiten volver a hacer estos juegos de idas y vueltas, ¿no? Poder hablar de, bueno, aquí tengo un miedo, aquí tengo una inseguridad, y esa familiaridad que nos permite pedir ayuda y pedir acompañamiento puede generar
entonces esta construcción de persona, ¿no? Y que finalmente todos tenemos miedos e inseguridades, o sea, hacerlo normal, ¿no? Porque a veces pareciera que solamente yo tengo este problema o esta situación y de pronto yo misma evalúo que yo tengo algo mal en mí porque no soy capaz por mí misma de lidiar con este problema, ¿no? Entonces, creo que ahí muchas veces están también estas concepciones que con la familiaridad que comentas se rompen, porque yo puedo ser quien soy, con mis gustos, con mis intereses y como les llamaste, mis demonios, en cualquier espacio, ¿no? Luis Raúl, ¿qué opinas? Pues sí, fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con esta conexión entre personas también que menciona Elías hace un momento y esas relaciones, cómo van generando pues redes de apoyo y de ayuda. Que en ese sentido me gustaría preguntarte tú, precisamente cómo ves que el tema de la salud mental se vincula con las relaciones interpersonales y cómo al mismo tiempo podemos ser más compasivos y empáticos a la hora de que tenemos situaciones relacionadas con salud mental. Híjoles, traen tiempo porque creo que justo la parte relacional con el tema de salud mental es la gran piedra filosofal que tenemos en esta época. En un espacio donde la virtualidad nos da un montón de posibilidades, pero también nos mete un montón de complicaciones, justo esta posibilidad de interactuar y de construir espacios intersubjetivos donde la realidad de Elías convive con la realidad de Luis, con la realidad de Rose, nos abre esas posibilidades de saber y de preguntarnos entonces quiénes somos, que la gran familia live, las actividades live, las actividades académicas nos dan en esa posibilidad. Vaya, creo que el meter este concepto de demonios más allá del tema de cuestiones religiosas, a lo que nos acerca es a poder considerar esta particularidad de las complicaciones. Yo siempre les digo acá a las personas que acompaño en consejería y en todos los espacios donde trabajamos, que las inseguridades, las fuentes de estrés son personalizadas. Lo que me espanta a mí, solamente me espanta a mí. Lo que espanta a Luis, solo espanta a Luis. Igual lo que angustia a Rose, solo angustia a Rose. Y por eso este concepto de familiaridad es una ida y vuelta, y poder conversar entre ustedes y yo me permite también despegarme y darle otra posibilidad y otro giro a estas particularidades, ¿no? Así es, Elías. Un poco para aclarar aquí con nuestra audiencia, LIFE es esta iniciativa del Tecnológico de Monterrey en donde se ha buscado repensar las actividades extracurriculares en un programa mucho más integral que permita al estudiante desarrollar sus habilidades de vida en un entorno de bienestar. ¿Cómo ves, Rose? No, y creo que es importantísimo porque justamente uno de los temas que acaba de comentar Elías es cómo muchas veces estas pues situaciones personales que tenemos nos llevan a altos niveles de estrés. Y una de mis preguntas es justamente si hay una relación entre la salud física y mental, ¿no? Porque por ahí dicen o he leído los datos de este país que experimentamos muy altos niveles de estrés. Yo me iría, cuando escribí mi tesis de licenciatura, hablé un poquito del cuerpo en términos deportivos y me remontaba a este poema de mente sana y cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano, no en un sentido de hacer una disección entre mente y cuerpo, sino más bien como esta convivencia que hay entre una cosa y otra, y poder contextualizarnos en el sentido de que efectivamente, ¿no? Tenemos que identificar cuáles son esas cosas que nos hacen bien, tanto desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista emocional, como desde el punto de vista físico. Creo que no tenemos esa facilidad de que lo que no se siente bien, inmediatamente nos tomamos distancia o nos vamos hacia atrás. Lo que se siente bien, inmediatamente nos acercamos. A veces lo que tenemos que hacer es justamente poder detenernos a poner un poquito de atención a qué estamos sintiendo, qué estamos viviendo, qué estamos saboreando, qué estamos oliendo, y poder ahora sí empezar a llegar a nombrarlo, a poder platicar. Oigan, se siente muy bien poder platicar. Oigan, se siente muy bien poder ver una historia. Se siente muy bien poder hacer música. El otro día me encontré con un estudiante que me decía, yo me defino como si fuera música. Y entonces nos metimos a discutir un poco a qué se refería con todo ese tema, ¿no? Hay quienes se van más en lo intelectual y se definen en función de lo que hacen en la parte académica. Y también está genial, porque justo es esta posibilidad de salud mental
no solamente atravesada por lo que es la mente, sino atravesada por el cuerpo, porque lo ponemos en manos, lo ponemos en vista, lo ponemos incluso en la ropa que utilizamos. Ahí es donde está, vaya, la salud mental se lleva se hace visible cuando yo tengo existencia. Es correcto. Y qué interesante esto que comentas de la personalización o la individualidad que tiene el tema de salud mental y cómo nosotros mismos nos podemos ir haciendo cargo de ella, ¿verdad? Porque finalmente a través de nuestras acciones, de nuestros propios hábitos, pues tenemos una incidencia en nuestro estado de salud mental. ¿Tú qué recomendaciones harías a las personas en términos de esta construcción de hábitos, de comportamientos que van y tienen una incidencia directa en la salud mental, Elías? De inicio, y lo más sencillo sería poder ir a estos puntos de referencia que nos son familiares y poder conversar y poder echarnos una platicada un poquito más existencial, no tan básica, en el sentido de preguntarles, oigan, ¿quién creen que soy yo? ¿No? Para que nos pueda tener este feedback nuevamente desde el espacio interpersonal, de que me digan mis amigas y amigos, que me digan mi familia, que me diga mi pareja, que me diga todas mis profesoras y profesores, vaya, todas las personas con las que convivo, ¿quién soy yo? Para entonces poder interiorizar esa imagen y poder empezar a conciliarla con mis intereses, porque a lo mejor a mí me gusta mucho el café, pero en realidad toda la gente me ve tomando té y entonces tendría que preguntarme, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿El que toma café o el que toma té? Y seguramente en el camino me voy a encontrar con una bebida que va a ser la mía, que me va a dar esa estabilidad emocional, ¿no? Igual en la parte intelectual, a lo mejor me toca mucho escuchar estudiantes que me dicen, es que a mí me encanta la lectura, pero en realidad se la pasan hablando de series. Y entonces hay que encontrar ese punto de encuentro. Al final de cuentas, el primer paso es ese, ¿no? El poder conciliar y reconciliar las imágenes que hay del exterior con la imagen que tenemos del interior. Siempre hay un punto de equilibrio, no un punto medio, un punto de equilibrio entre lo que las personas ven afuera y lo que yo pienso de mí adentro, para después entonces empezar a actuar en congruencia y poder hacer un poco más consciente todos estos pensamientos, ¿no? Si me gusta el deporte, si me gusta las artes, si me gusta la cocina incluso, entonces empezar a caminar hacia esos lugares, ¿no? Creo que por ahí podemos empezar. Y sobre todo creo yo en mi experiencia personal, que muchas veces hacer conciencia y con estas personas que tienen familiaridad con nosotros también compartir es muy importante, porque a veces nosotros mismos somos los jueces más duros, ¿no? De nuestra propia persona, y cuando te enteras, por ejemplo, que el otro te ve de una manera, pues, que admiran ciertas cosas de ti o que les gustaría incluso tener, pues, no sé, algunas de las cualidades o características que tú tienes, eso también te ayuda a construir este perfil, pues, positivo y consciente de ti, ¿no? O sea, como esto que decías de, oye, a mí, por ejemplo, me pasó que de pronto la gente que me veía convivir con mis hijos no conocía un aspecto de mí, voy a decir, más amoroso, porque pues en el trabajo yo siempre estoy muy seria, ¿no? Y decía, no, pero es que yo soy esa otra persona, soy las dos, ¿no? Pero como con esa mayor conciencia, decir, oye, a lo mejor me puedo traer un poquito de mí de un lado para el otro, y con más conciencia yo también me siento mejor sobre mí. No me encanta, bueno, así lo reflexioné yo, ¿verdad? Ya me proyecté aquí, pero creo que esto que dices es muy importante porque nos lleva también a decir, parte de cuidar nuestra salud mental es conocernos, querernos y aceptarnos como somos, ¿no? Oye, Raúl, sin duda vamos a tener que hacer un episodio de autoconocimiento, porque todo esto que mencionas es interesantísimo, ¿no? Cómo las diferentes perspectivas van sumando a nuestra propia concepción y eso definitivamente nos da muchas pistas de cómo también estar muy al pendiente de nuestra salud mental, ¿no crees? Por supuesto, Elías, ¿tú qué opinas? Sí, y justo creo que le acabas de dar al clavo, Luis, sin querer. Justo en términos muy, muy teóricos, y digo, sin convertir esto en un espacio especializado, pero la ansiedad se caracteriza por eso, por convertirnos en sujetos de la duda. ¿Qué mejor que trabajar en nuestra salud mental en función de poder reconocer a nosotros como sujetos, ¿no? Yo siempre les digo, hay que regresar a la esencia, hay que preguntarnos quién eres tú y que sea ese punto de anclaje
a donde puedas regresar todas las veces, ¿no? Ya sea el deporte, sea el estudio, sea alguna actividad, sea incluso las personas, ¿no? Las mascotas hoy en día, también escucho muchísimo esta posibilidad de, mi mascota es ese punto seguro, mi casa, mi carro, mi deporte, mi música, mi cocina, mi estudio, mi comunidad. Entonces, el punto fundamental es ese, ¿no? Poder saber cuáles son esos pilares que nos hacen ser Elías, que nos hacen ser Luis, que nos hacen ser Rose, que nos hacen ser el auditorio que nos escucha, y entonces partir de ahí para, ahora sí, poder desplegar el mundo y poder conocer el mundo en todas sus posibilidades. Oye, y aprovechando justamente esto que comentas, o sea, hay algunos temas que nosotros pudiéramos incluir de manera continua, consciente, que nos ayuden a prevenir riesgos en temas de salud mental, o sea, personalmente o para otros, porque nos escuchan, pues obviamente nos escuchan las comunidades del TEC de Monterrey, de TEC Milenio, pero también nos escucha público en general y en muchos países de América Latina. Claro, yo creo que lo primero sería hacer este check de la mañana, ¿no? ¿Cómo dormí? Esta pregunta me parece fundamental y muchas veces la damos por hecho, ¿no? ¿Cómo dormiste? Bien, y ya. Pero no nos detenemos a pensar de verdaderamente cómo desperté, cómo nuestra cama, por ejemplo, detenernos a observar cómo se desacomodó nuestra cama durante la noche. Nos puede hablar de un sueño tranquilo, nos puede hablar de un sueño intranquilo, nos puede hablar de un montón de cosas, ¿no? Los dolores en la mañana, si es que ya tenemos ciertas edades, a lo mejor, a ver, ¿dónde me duele? ¿Dónde no me duele? Los sueños, los pensamientos, ¿con qué canción desperté en la mañana? Yo hoy desperté con esta canción, hoy desperté con esta idea. Tuve ganas de hablarle a mi amiga, a mi amigo, porque seguramente, creo que esos son los primeros marcadores. El sueño como ese guardián del descanso y del buen dormir. Y luego poder entonces ir avanzando con nuestras interacciones en el día a día. Las miradas, nuevamente, creo que son fundamentales. ¿Cómo nos ven los otros? Cuando nos saludamos en la mañana, oye, hoy te veo bastante bien, hoy te veo a lo mejor diferente. Creo que ahí es donde está también nuestro siguiente punto de encuentro. Vaya, creo que las interacciones sociales, más allá de lo profundas que puedan ser, son fundamentales. Incluso hasta cuando vamos manejando en la mañana o cuando vamos en el camión, poder voltear a ver cómo nos ve la gente alrededor, no para convertirlo esto en el marcador de nuestro mood del día, pero sí que nos ponga como un punto de reconocimiento y poder entonces corregir en el momento que sea necesario. Elías, trabajas con jóvenes todos los días, ¿verdad? Sin embargo, sí, estarás de acuerdo en que el tema de salud mental pues nos impacta a todos y a todas, chicos, grandes, gente en edad de plenitud, hombres, mujeres, minorías étnicas. ¿Qué retos ves en esta disección social de tantos grupos? ¿Qué grupos ves más vulnerables? ¿Qué desafíos enfrenta cada grupo de personas? ¿Y cómo estas diferencias nos pueden ayudar a entender mejor el tema de salud mental, pues precisamente para que estemos bien y que cuidemos nuestra mente? Así se llama este podcast, ¿no? Cuida tu mente. Y por supuesto, y yo creo que un poco para poder dejar a la audiencia que siga discutiendo el podcast cuando termine, diría que las infancias, no como el futuro de nuestra sociedad, sino como el presente de lo que tenemos hoy en día, en este sentido de poder identificar que ahí es donde tenemos que preguntarnos, incluso cómo estamos como familia. Antes de trabajar con adolescencias, me la pasé un buen rato trabajando con infancias, y yo siempre les decía a papás y mamás, yo no tengo que preguntarles a ustedes cómo está la familia para poder saber, me basta con ponerme a jugar con su hija, con su hijo, y con eso su hija y su hijo me va a decir cómo está la situación. Entonces creo que ahí es donde hay que poner atención, pero también creo que es importante con poblaciones de adultas y adultos mayores. Creo que también ahí hay un área de oportunidad bastante interesante, en el sentido de que este movimiento intercultural con el que nos encontramos, con el que atravesado por los tiempos, nos da posibilidad también de poder identificar cuáles son las necesidades. Nos encontramos hoy en día con poblaciones de adultos mayores que están ávidos de ser escuchadas y escuchados, de hacer cosas. Tenemos un montón de programas bastante interesantes en varios niveles de acompañamiento que vale la pena que se puedan revisar nuevamente, ¿no? Tanto a nivel público como a nivel privado. Creo que esos extremos son un buen termómetro para poder acompañarnos y ayudarnos. Jugar con las niñas y con los niños, sentarnos a platicar con adultas y adultos mayores, ahí está el punto
de quiebre en esta sociedad que tenemos. No, y por supuesto, digo, hemos hecho episodios hablando de distintos temas, uno de ellos, por ejemplo, el equilibrio entre la salud física y la salud mental, pero también hablando del tema de la soledad, ¿no? Que es esto que de pronto empieza a pasar cuando las personas, pues ya en esta etapa de plenitud a lo mejor se jubilan o ya no tienen tanta interacción con personas en su rutina del día a día. Y entonces creo que es un tema muy, muy importante. Me gustó mucho cómo mencionas lo de los niños, ¿verdad? O sea, las infancias, cómo podemos nosotros desde ahí empezar a construir temas de salud mental, pues muy saludables. Luis Raúl, ¿tú con qué te vas de este episodio? Pues me voy muy reflexivo con esta última pregunta, fíjate, porque justo venía escuchando en el coche un episodio de NPR, que es la radio pública de los Estados Unidos, que precisamente hablaba de estas transiciones de vida y cómo en este año en particular había un número muy importante de gente que está transicionando a los 65 años y en su edad de retiro, y cómo es importante tener esa conciencia de las transiciones de vida y eso cómo conecta con las dimensiones de nuestro bienestar y de nuestra salud mental. Entonces, me voy muy reflexivo, Rose, y con mucho aprendizaje de escuchar aquí a Elías. Elías, en un par de minutos, muy brevemente, ¿qué le quieres dejar a la gente que nos está escuchando? A mí me gustaría decirles que en esta bisagra entre lo físico y lo emocional, así como nos enseñaron a nuestra generación que hay que ir planeando y programando nuestros desempeños físicos desde en la infancia, la etapa formativa, luego la etapa adolescente de alto rendimiento y la etapa de recreación a lo mejor más adelante. Igual, la salud emocional, la etapa formativa es en la infancia, la etapa de recreación están en estos espacios en los que estamos. Y yo diría fundamentalmente también que ustedes puedan revisar todos los recursos que tenemos, tanto en iniciativas públicas como privadas, tenemos un montón, ¿no? Vaya, que en la comunidad tech, pues no puedo dejar pasar la página Te Queremos, que es ese gran lugar donde podemos revisar un montón de posibilidades y de espacios. Pero no solamente esa página, ¿no? Creo que también hay un montón de recursos, tanto este podcast como libros. Creo que en particular hoy en día empecé a releer, que es como la cuarta vez que lo leo, se llama Aprendizaje o el libro de los placeres de Clarice Lispector, que justamente es un espacio de reflexión personal. Creo que acá lo que les haga bien, también películas, un montón de cosas, ¿no? Excelente. Oye, a mí me encanta mucho en esto del bienestar el darle importancia al tema de la agencia y lo que podemos hacer nosotros. Entonces, en cada reunión de trabajo me gusta siempre cerrar con una reflexión de qué te llevas y a qué te comprometes, ¿no? Yo ahorita les decía que me quedaba con mucha reflexión, pero fíjate que sin duda el compromiso es aprender un poco más de este tema del autoconocimiento, de las perspectivas, de cómo escucharnos, cómo conocernos. Tú, Rose, ¿cómo te vas y a qué te comprometes? Yo me voy con una perspectiva distinta también de cómo ir armando justamente el rompecabezas, ¿no? Y me comprometo pues a hacer ese espacio familiar para las personas que están cerca de mí, incluidos mis hijos, mi pareja, mis compañeros de trabajo, y a pensar así, un poquito más en esa familiaridad que nos permite pues poder ser quienes somos en cualquier espacio. Muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan y nos vemos en un siguiente episodio de Cuida tu Mente. Un placer haber compartido el espacio contigo, Rose, y con Elías. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller. Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Podcast y tech.mx/tech-sounds.